presenciales previstas para fines de marzo, tras 2 años de elecciones virtuales a causa de la pandemia. Y esto definitivamente pues implica un impacto en la economía familiar, ¿no? Y que los padres de familia deban, o en todo caso debemos desarrollar una nueva estructura de gastos acorde con nuestras necesidades económicas. Sobre este tema vamos a conversar con el profesor experto en finanzas de Pacífico Business School, el especialista Jorge Carrillo Acosta. Señor Carrillo Acosta, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Carlos, Fernando, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Por qué es útil elaborar una estructura de gastos antes que comience una etapa en que sabemos que se nos viene un desequilibrio, diríamos así, en nuestra economía familiar, profesor Jorge Carrillo? Sí, Carlos, primero porque siempre es importante la planificación para no gastar de más, para poder comparar los mejores precios y para poder controlar que estamos gastando lo que hemos previsto. Pero en este año en particular es mucho más importante porque recordemos que si regresamos a la presencialidad como se tiene previsto para marzo, entonces van a ser una estructura distinta a la que teníamos en 2021, incluso en 2020, ¿no? Porque por un lado pues incrementan una serie de gastos como por ejemplo las pensiones escolares, ¿no? Se habla de que van a retomar en los niveles prepandemia. Antes de la pandemia bajaron entre un 15 y un 20%, por lo tanto van a subir a los niveles de 2019. En segundo lugar, los uniformes y el calzado escolar, por ejemplo, no gastábamos en el trabajo, en Aprendo en Casa, pues no teníamos que comprar uniformes ni calzado, incluso las mochilas, loncheras escolares, en eso tampoco se gastaba y ahora van a retomar esos gastos, ¿no? Además de la movilidad escolar, ¿no? El transporte hacia la escuela y otros como libros escolares, ¿no? Se estima que el 35%, más de la tercera parte de los colegios durante la pandemia no utilizaron textos escolares, por ejemplo, y ahora van a tener que retomarlo, así como los útiles escolares y artículos de oficina. Entonces, todo eso está regresando como nuevos gastos que no tuvimos en el año 2020 y 2021, y entonces hay que tenerlo mapeado porque va a incrementar pues nuestro presupuesto, ¿no? Si es que calculo bien toda esta relación de alzas que usted nos ha dicho, pensiones escolares, uniformes, mochilas, movilidad, libros y útiles, estamos hablando que para una familia con 2 hijos el aumento del costo va a ser de varios cientos de soles por mes. Es correcto, sí, es correcto. Como tú dices, Fernando, de hecho, si una familia tiene 2 hijos, nada más pues en uniformes se va a gastar más de 100 soles, probablemente en las pensiones escolares otro 100 por cada persona, de repente haciendo un promedio, imagínate en movilidad escolar, pues de repente otro 100 más, en libros y textos escolares otros 100 adicionales, entonces ya ahí va sumando, pues puede ser 500, 600, 700, obviamente dependiendo pues del colegio en el que esté y la relación de materiales que me pidan, pero sí, pues podría llegar hasta más de 1.000 soles en algunos casos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y, digamos, afrontarlo de una mejor manera, ordenadamente, estos gastos escolares, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también van a haber unos gastos que ya no se van a producir, ¿no? Como es el que teníamos durante las clases virtuales, como el gasto, por ejemplo, del pago de la energía eléctrica, el mantenimiento de los equipos informáticos. Sí, es correcto. Durante la pandemia se incrementaron los gastos justamente en electricidad porque estábamos más tiempo en casa, incluso en renovación de equipos, ¿no? Carlos, tuvieron que comprar muchas familias pues una laptop para el hijo, ¿no? Una computadora, un escritorio para que pueda trabajar, ¿no? Esos gastos ya no se van a repetir, entonces de alguna manera compensa un poco, pero de hecho son mayores los gastos adicionales que los gastos que se van a evitar producto de la presencialidad, ¿no? Ahora, importante nuevamente planificar con tiempo estos gastos, poder ordenarnos, poder hacer las compras con anticipación, de manera ordenada, de repente incluso trabajando en equipo con los demás padres de familia para justamente optimizar, ¿no? Hay que buscar optimizar estos gastos escolares para que no nos peguen tanto, ¿no? Bueno, tomamos nota entonces que teme usted que en algunos casos una familia con 2 hijos puede tener un gasto superior al del salario mínimo en aumento por lo que significa ir a clases presenciales. Nos ha hablado usted de las pensiones, sobre los uniformes, sobre el material escolar y sobre la movilidad. Pero eso está compensado por algunos gastos menos que lo que costaba mantener naturalmente la educación a distancia en domicilio. Muchas gracias por esas explicaciones, señor Carrillo Acosta, y ojalá que las familias peruanas sepan resistir a todas estas dificultades económicas que venimos atravesando en muchos casos con pérdida de empleo. Muy buenos días, señor Jorge Carrillo Acosta, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico.
Vamos a ir a una pausa y hablaremos después sobre el partido que nos espera a las 4 de la tarde, un partido que puede ser decisivo para nuestra aspiración de ir al Mundial de Fútbol de Qatar.